Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Mientras terminamos de solucionar los problemas técnicos, aprovecho a invitar al público que pasa alrededor de la carpa a que entre y conozca la historia de este hermoso libro que vamos a presentar a continuación. Hombrecino. No sean tímidos. Susana Cabañero va a contarnos una hermosa historia de fotografía y memoria.
Pasen, por favor. A ver, los técnicos, que tenemos media hora y luego esto vuela. Vale, empezamos. Bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este hermoso acto en el que vamos a presentar este librito, que es una joyita, una obra de artesanía, que se titula Hombrecino y cuya autora se encuentra a mi izquierda y que es Susana Cabañero. Susana Cabañero es fotógrafa, pero antes que eso, no en el orden de sus pasiones, pero sí en el orden de su vida, es física, se formó como física y hoy trabaja en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. La primera pregunta que le quiero lanzar es cómo una persona que se dedica a observar el universo, ese inmenso mundo más allá que nos impresiona a todos, decide girar su mirada en un momento determinado para contarnos una historia pequeñita, muy cercana, que conmueve a cualquiera que pueda acercarse a ella. Susana, gracias. Gracias, Bria. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues a mí siempre me ha interesado mucho el arte y la fotografía también, y en un momento determinado de mi vida decidí empezar a estudiar fotografía y coincidió en esa época en que también decidí empezar un proyecto que se convirtió después, a lo largo del tiempo, en este libro, en un proyecto que se llama Hombrecino. El proyecto partía de una lista de nombres, de 121 nombres que mi abuelo llevó guardada en su monedero durante más de 40 años. Era una lista de 121 personas que habían sido fusiladas en su pueblo al inicio de la guerra y que siempre que iba a visitarles y hablaba con ellos en su casa, y mi abuelo acababa hablando de la guerra, se quedaba en silencio, se levantaba muy despacito, sacaba su cartera, la abría, sacaba una lista muy bien dobladita, como si fuera un tesoro, que era una fotocopia de una fotocopia, y empezaba a leerme esos nombres. Esas personas habían sido abandonadas en fosas comunes y desaparecidas y olvidadas desde entonces, pero para mi abuelo esas personas habían seguido vivas desde siempre, porque él las llevaba consigo siempre y además aprovechaba cada vez que me veía y hablábamos para contarme quiénes eran. Me decía sus nombres y sus apodos, porque en los pueblos todo el mundo tiene apodos, ¿no? Como mi abuelo, que era hombrecino, y me decía dónde trabajaban, si los conocía. Muchos de ellos habían trabajado con él en el campo, o cómo vivían, quiénes eran, qué hacían en el pueblo, cuáles eran las familias. Y a mí lo que más me llamaba la atención es que siempre se emocionaba muchísimo y acababa llorando. Y ahí no había ningún familiar cercano, había gente que él conocía, algunos eran amigos, pero esa emoción que él ponía cuando me leía, que tenía cuando me leía esos nombres, a mí me llegaba muy dentro. Y yo no entendía por qué, sin que esas personas fueran tan cercanas, porque tenía ese sentimiento. Y también me sentía privilegiada de que una persona que había vivido esos hechos, ¿no?, históricos de primera mano, me contase su experiencia, porque mis amigos en el colegio nunca nos hablaban de estos temas, nunca nos hablaban de la guerra, nunca nos hablaban de las historias, de lo que había vivido nuestras familias, ¿no? Y yo me sentía privilegiada y decía, esto lo tiene que conocer, yo se lo tengo que contar a alguien algún día. Cuando empecé a hacer fotos, decidí empezar un proyecto sobre mi abuelo y sobre la lista. Y ahí empezó todo. Buenas tardes, soy Miguel Sánchez Moñita. Yo simplemente les cuento que Susana y yo nos conocimos hace unos años porque tuvimos la inmensa suerte de que participó en un festival que organizamos en Madrid sobre la memoria y nos presentó, ya habíamos escuchado un poco que estaba haciendo un proyecto, que llevaba tiempo haciendo un proyecto y que va a presentar un libro. Y desde entonces, pues de verdad es que la historia nos enganchó. Tuvimos la inmensa suerte de transformar, con Susana transformó muy amablemente este libro en una propuesta expositiva, ¿no?, que el año pasado expusimos en Madrid y
realmente llevamos un tiempo de recorrido juntos con este tema de la memoria y realmente a mí siempre cuando hablo o hablamos del libro del hombrecino, ¿no? Siempre hablo del concepto de eso, de la huella y de la herida, ¿no? De alguna manera, como bien dices, nunca hemos hablado, nunca nos han hablado a nuestra generación de lo que sucedió, ¿no? Es una cosa que tenemos que aprender muchísimo de Sudamérica y de los países que han hecho sus recorridos sobre la memoria y han desenterrado a sus muertos y han cerrado heridas, ¿no? Y aquí, de alguna manera, no hemos cerrado todavía esa herida, ¿no? Entonces, partimos de una herida profunda, ¿no? Pero lo bonito o lo que a mí me llama la atención sobre todo es el proceso, ¿no? El proceso que has llevado. ¿Cuánto tiempo te ha llevado? No sé si cerrar esta herida o abrirla más, no sé hacia dónde ha ido este proceso, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo te ha llevado este proceso? Y que nos contaras un poco, bueno, pues eso, todo lo que supone un proceso de indagación personal, ¿no? Esos días buenos, esos días malos, que nos contaras un poco cuál ha sido ese proceso. Pues empecé el proyecto en el 2006, empecé a hacer las primeras fotografías de mis abuelos y les empecé a grabar en vídeo también para tener sus testimonios y sus imágenes, ¿no? Para no olvidarlas, porque yo tengo muy mala memoria y quería tenerlas sin saber todavía en qué iba a acabar la historia, ¿no? Porque yo sabía que quería hacer algo con esas fotos y esas imágenes, pero no sabía el qué. Y poco a poco fui haciendo más fotos, pasó el tiempo y quise investigar, empecé por investigar por qué mi abuelo tenía ese sentimiento, quería entenderlo y para eso yo pensé que ir a los lugares de los que él me hablaba me iba a ayudar, me iba a ayudar a entender, ¿no? por qué ese anhelo y por qué ese dolor. Entonces fui a lugares de la guerra en los que él había estado o, bueno, en los que quedaban todavía restos, o también me fui a visitar algunas exhumaciones para entender que allí entendí muchas cosas, porque las exhumaciones yo recomendaría a todo el mundo que fuera, porque me pareció un lugar sanador. Solamente el hecho de ver a tanta gente, o sea, se juntan muchísimas emociones, hay tristeza, hay alegría, hay esperanza, hay dolor, hay tantas emociones. Ves a los familiares que están buscando, hay gente que lleva buscando a sus familiares toda su vida y te dicen, gente muy mayor que todavía sigue viva, ¿no? Porque ya queda muy poca gente de aquella época viva, que te dice que han esperado toda su vida a ese momento, al momento de encontrar a sus familiares y que hasta que no los encontraran no iban a morir en paz. Entonces eso te da una idea, ¿no? Te da una idea de qué sensaciones y qué sentimientos tienen. Y cuando yo hacía todas esas fotos, pues luego volvía y se las enseñaba a mis abuelos. A mi abuelo, especialmente, de mi abuela no hablo porque es que ella no quería ni hablar de la guerra. Cada vez que mi abuelo decía algo, ella se enfadaba. Francisco, de esas cosas no se hablan. Decía, porque no sabemos quién está escuchando. Y yo decía, pero abuela, si estamos solos. No, pues no quería. Y mi abuelo decía, de esto se tienen que enterar los jóvenes de ahora, de lo que hemos vivido en este país, ¿no? Y, bueno, la suerte que tuve es que mi abuelo pudo conocer el trabajo, pudo conocer esas fotografías. Mi abuela no las quería ver, pero bueno, yo creo que las veía escondidas. Y ese viaje mío de búsqueda, ¿no? Se convirtió también en un viaje compartido con ellos, ¿no? Al final se transformó en una vivencia, una experiencia de nosotros, de los dos juntos, que nos unió más. Y que duró al final muchos años, porque este proyecto que empecé en 2006, estuve trabajándolo no seguido, pero hasta el 2019, que hice las últimas fotos, y en el 2020 salió el libro, ¿no? Finales de año del 2020, y en ese proceso, pues es verdad que como es una historia tan cercana, he vivido momentos de mucha emoción, de muchas ganas de trabajar, y de mucha pasión, ¿no? Pero también muchos momentos de bajón, de decir, no puedo con esto, no sé cómo seguir, esto no me gusta, no me encaja. Muchos momentos que he dicho, no puedo seguir y el libro no va a salir, ¿no? Y me decían, pero ¿cómo no va a salir con todos esos años que llevas trabajando en él? Y yo decía, pues que no sé, no me convence, o estoy agotada, o no encuentro financiación, ¿sabes? A mí me gustaría que nos hablaras también de la edición. Es
yo creo que nuestro público tiene que saber que estamos ante un libro autoeditado en el que está cuidado al detalle, al mínimo. Es una edición artesana, diría yo, donde se pueden estar contemplando en la pantalla algunas de las imágenes, pero donde también hay textos que son fundamentales, ¿no? Y tú siempre, nos lo has contado así, y donde yo creo que ese es uno de los grandes valores, porque desde el texto, o sea, el propio tacto del libro, en fin, cuéntanoslo tú. Bueno, el libro, sí, es difícil de explicar. Es un libro, es un libro híbrido. Es un fotolibro, pero no es un fotolibro al uso, porque tiene mucho texto. El texto, hay partes que son textos míos, que van contando un poco este viaje nuestro, ¿no? Pero luego también hay textos extraídos de las entrevistas con mis abuelos. Entonces tiene el peso de las fotografías y del texto es el mismo. Tienen tanta importancia uno como otro para entender la historia, pero también tienen muchas capas y si alguien quiere solamente leer el libro con las fotografías puede entenderlo, y quien quiera leer los textos también solamente puede entenderlo. Yo recomiendo leerlo todo porque los textos y las imágenes se van entrelazando para contar la historia, ¿no? Y yo, ¿por qué tiene texto un fotolibro? Pues porque yo no supe, en este proceso yo no supe transmitir toda la historia y todos mis sentimientos en imágenes solamente. Necesité también incluir texto que le diese un contexto a esas fotografías, ¿no? De ahí salió, además de que yo quiero que llegue a mucha gente, porque me siento una transmisora del mensaje, del secreto de mi abuelo, ¿no? Entonces quiero que llegue a todo el mundo que quiere acercarse y que lo entienda todo el mundo. ¿Y por qué este tamaño? ¿Por qué este lomo en rojo? ¿Por qué...? Pues eso es, en el proceso de hacer un libro, este es mi primer libro y es autopublicado, sí, autoeditado. Yo trabajé con colegas que se dedican al mundo, al mundo del fotolibro, ¿no? Y que son especialistas en diseñar libros, y confío mucho en ellos y conocían muy bien la historia y tienen mucha sensibilidad y captaron inmediatamente cómo tenía que ser el libro. Entonces me hicieron esta propuesta que tenía que ser un libro pequeñito, y enseguida me gustó porque las imágenes están puestas como si fueran postales que tú vas metiendo en algo que te importa, en un libro que te importa, ¿no? Que tienes que girar para mirar, tienes que acercarte, ¿no? a la imagen, adentrarte un poco en la imagen. Y es chiquitito porque, claro, es un secreto que se comparte y que se guarda, y tú lo puedes llevar contigo a todas partes, ¿no? Como mi abuelo llevaba esa lista con él. Los colores los decidieron ellos, los lomos están pintados, las hojas están pintadas de rojo artesanalmente, pues lo pintó un artesano, libro por libro, y bueno, todo está muy cuidado, todo el detalle de interior, el papel, el diseño, todo juega a favor de la historia y de hacerla más grande, ¿no? Yo creo que cuando vi el diseño me pareció muy bonito, no solamente como objeto, sino como para darle a la historia, o sea, le daba empaque, la cubría, la envolvía en algo más, ¿no? Yo diría que es además de un fotolibro, es una obra de arte, ¿no? En sí mismo, ¿no? Una pieza. Sí, el fotolibro es una pieza en sí misma, ¿no? Y también mi pregunta que venía ahora y la reflexión es, en los últimos años hemos visto una explosión de los fotolibros, ¿no? Y nosotros venimos del mundo de la academia, nos hacemos las preguntas del por qué sucede esto ahora, ¿no? Por qué ahora vuelve el fotolibro, vuelve con tanta fuerza, ¿no? Me gustaría que me dijeras un poco cuál es tu reflexión de por qué hemos vuelto al fotolibro, por qué hay una vuelta a esas cosas que podemos tocar, ¿no? O esas cosas que se pueden guardar, como dices tú, esos pequeños secretos que se pueden compartir, ¿no? Y me gustaría que me comentaras, bueno, ¿por qué crees tú que es esta vuelta al fotolibro y esta explosión que ha habido últimamente? Sí, es verdad. Últimamente, en los últimos años, ha habido un boom del fotolibro que no sé si está alcanzando ahora su cúspide, y creo que también es porque estamos volviendo un poco a todo lo táctil, a lo analógico, al papel, ¿no? Porque necesitamos tocar, sentir. Yo creo que esta historia se tiene que sentir, se tiene que tocar, porque además la lista es de papel y eso tiene que ser papel, ¿no? Es verdad que se puede hacer una exposición con las fotos y con la historia,
pero no transmite lo mismo que cuando lo tocas y te implicas. Porque claro, tocar es implicar todo tu cuerpo y tus actos, ¿no?, en lo que estás haciendo. Mientras que en digital solamente estás involucrando tu mente y tus ojos, ¿no? Pero en lo táctil dicen que cuando los artesanos tocan es como que ponen todo su ser, ¿no?, en lo que hacen. Y yo creo que eso también te ayuda a meterte en la historia. Los libros, por eso... los libros para mí nunca van a desaparecer, por eso, ¿no? Porque al final son parte de... Cuando los tienes en tus manos forman parte de tu ser también. Tú dices que es un libro, bueno, no es que lo digas tú, sino que es un libro de memoria, ¿no?, pero que no es un libro político. Me gustaría que nos explicaras esa diferencia. Eso es una pregunta muy difícil. Por supuesto, la política existe en todo, ¿no? Pero esto es una historia personal y humana que habla de una experiencia muy personal, que es la de mi abuelo, que yo no quería... Pero a la vez muy universal. Y, claro, habla de algo muy universal. Por eso es verdad que toca a mucha gente, porque mucha gente ha vivido experiencias y tiene historias, todo el mundo tiene historias, ¿no?, de la guerra, pero incluso no solo en este país, fuera, ¿no? O incluso toca a gente que ha pasado historias familiares que no tienen nada que ver con guerra, pero son pérdidas, bueno, muchas historias, ¿no? Y cuando yo digo que no es político es que no quiero darle tintes que se le dan a la memoria histórica de un bando y de otro. No, esto no pertenece a un bando a otro, creo que es una herida que tenemos todos que tenemos que sanar por justicia social y por derechos humanos. Y porque es que tenemos que sanar una herida para poder avanzar. Y la memoria es indispensable por eso, porque si queremos avanzar tenemos que saber y analizar y entender qué es lo que ha pasado para perdonarnos, para perdonar a los otros y para poder seguir avanzando en paz, ¿no? Por eso digo que no es político, porque no es ni de los buenos ni de los malos, es una historia personal que cuenta una historia personal. Vale, nosotros durante la inauguración de una conferencia que tuvimos hace poco con Federico Mayor Zaragoza, él hablaba del delito de desmemoria, ¿no?, que hablaba que realmente el hecho de no recordar debería ser un delito, ¿no?, tipificado, en el que cada país tiene que recordar su memoria, ¿no? De verdad, aún así, aunque en los últimos años se ha hecho un esfuerzo muy grande, ¿no?, por recuperar todos estos espacios de memoria, realmente nosotros detectamos que sigue habiendo, lo que dices tú, sigue habiendo todavía cierto miedo y hay algo todavía que nos impide afrontar la historia como fue, ¿no? Y intentar hablar libremente en cualquier foro sobre lo que sucedió. Y sigue habiendo, de momento, cierto, en algunos ámbitos, cierto silencio, ¿no? Lo que hablamos ayer, tuvimos una charla en la que salía la idea de que en los talleres que se han realizado en el festival, en el que participó Susana, los niños, las niñas que se juntaban con sus abuelas a hacer un taller sobre la memoria, hablaban de que era la primera vez que hablaban del tema, tanto las niñas como las abuelas. Las abuelas decían, es que nunca nadie nos había preguntado, y las niñas decían, claro, nunca nadie nos había contado, porque nunca se llega, en el sistema educativo español, no se llega más allá de, nunca se llega a la guerra civil, ¿no? Entonces, ahí hay un agujero negro en el que realmente todavía sigue habiendo bastante miedo, ¿no? Entonces, yo creo que estos proyectos que van surgiendo dentro de esos márgenes, no de la gran historia, sino de esas pequeñas historias, son importantísimos para ver que son historias comunes, que todo el mundo tiene en su familia una historia parecida a la del hombrecino, ¿no? Entonces, yo creo que es una reflexión que es esencial que hagamos desde lo pequeño hacia lo grande, pero siempre teniendo en cuenta de que todavía nos queda muchísimo camino por recorrer en este país con el tema de la memoria, muchísimo camino, ¿no? Entonces... Sí, y además nos da pie a, como a mí, por ejemplo, en este libro, ¿no?, a participar de ello, ¿no? En el libro no solamente hablo o sea, es la historia de mi abuelo, y eso me da pie a ir a investigar porque él siente todo esto, ¿no?, estas emociones, y durante ese proceso yo asimilo, entiendo y comparto con él, ¿no? Es una forma de que también en las familias se compartan sentimientos, se compartan emociones,
vivencias, puedes o no estar de acuerdo, puedes o no entenderlas, pero si no te las cuentan nunca lo vas a entender, nunca lo vas a sentir y saber qué ha pasado en tu familia te ayuda a saber quién eres tú, por qué pasan determinadas cosas, por qué tú te comportas de una determinada manera o por qué hay esas relaciones en las familias que a veces todos las conocemos pero no sabemos por qué o no nos atrevemos a hablarlas, ¿no? Yo creo que ayuda mucho. Y bueno, al final de esta historia lo que yo hago es que decido implicar a mi abuelo activamente, ¿no? Y cuando ya él tenía 93 años, hacía muchísimos años que no volvía a su pueblo porque ellos habían vuelto, el pueblo es Almendral, es un pueblecito de Badajoz, muy pequeñito, pero ellos vinieron emigrantes, fueron a Madrid en los años 60 con muchos otros extremeños, ¿no? Y volvían de vez en cuando al pueblo, pero ya como era tan mayor, hacía como 20 años que no habían vuelto. Y con mi madre, mi compinche, le dije, vamos a ir por última vez al pueblo. Y mi madre dijo, imposible, porque mi abuelo ya estaba empezando a perder la memoria y estaba muy debilitado físicamente. Pero convencí a mi madre, convencí a mi abuelo y fuimos al pueblo por última vez juntos. Y esa experiencia, que todavía se me pone la carne de gallina cuando lo pienso, es una de las experiencias más maravillosas que hemos vivido. Mi abuelo rejuveneció 10 años, empezó a hablar y a recordar muchísimas otras cosas que no nos había contado. Era feliz, se reía, lloraba. Conocimos a gente que aún le recordaba, porque claro, con 95 años ya no quedaba mucha gente en el pueblo que viviera, ¿no? Que fuera coetánea de él. Y fue un reencuentro con los vivos, pero también supimos qué había pasado con la gente de la lista, ¿no? Entonces fue un viaje precioso y es algo que a mí me hace sentir muy orgullosa que mi abuelo al final de su vida también tuviera eso, ¿no? Y bueno, todo eso surgió porque yo decidí escucharle. Entonces, pues animo también a preguntar y a escuchar dentro de las familias sin miedo, porque muchas veces ellos no hablan porque piensan que no queremos saber. Me gustaría conocer si a la hora de estructurar tu relato fotográfico has bebido de otros autores o tu mirada está influenciada por qué fotógrafos, ¿no? Bueno, he visto muchos libros de fotografía, sobre todo autores que han trabajado la palabra y la imagen, más que autores que hayan trabajado la memoria. Porque, como te digo, es una historia muy personal, ¿no? Entonces, creo que tenía que crearse de una forma muy personal también. O sea, todas las historias son únicas y aunque he bebido, por supuesto, hay muchos autores. Hay un autor que me gusta mucho, que es Lau Fuchs, y hay una historia, un libro que tiene que se llama Teresín, que es de un campo de concentración nazi, pero que lo trata desde una forma tan humana y que no sabes de qué está hablando prácticamente hasta el final, ¿no? Y ese me inspiró mucho, ese especialmente. Luego hay muchos otros autores en los que me he fijado. Principalmente fotolibros, libros de fotografía que tratan, sí, más que literatura. Yo, por ir acabando, simplemente porque El hombrecino, ¿no? El título del libro, que es El hombrecino, nos expliques un poco de dónde viene. Hombrecino era el apodo que le daban a mi abuelo en el pueblo. Mi abuelo era muy chiquitito, pero no venía de ahí. El apodo es porque empezó a trabajar cuando tenía 14 años y decían que ya hacía el trabajo de un hombre. Y de ahí hombrecino. Y pensé que el libro no se podía llamar de otra manera. Bueno, de hecho fue una sugerencia de Juan Balbuena, que es un fotógrafo que es buen amigo y que dijo, tiene que llamarse hombrecino. Y dije, estoy totalmente de acuerdo. Muy bien, pues muchas gracias, Susana. El libro está a disposición de todos ustedes para poder adquirirlo al final de la carpa. Y no sé si tienen alguna pregunta que dirigirnos antes de... Aquí hay una pregunta. Sí.
Yo estoy de acuerdo con usted y ayer lo discutía con ella. Sí, yo estoy de acuerdo. Quizás no me he sabido expresar bien o no lo sé expresar bien. Y es que en España tenemos una lucha política entre dos bandos que a mí a veces me da mucha pena, porque eso nos impide hacer justicia con la gente. La gente tiene derechos, sea de un partido o de otro, sea de un bando, sea de otro. Y aquí, en cuanto hablas de memoria histórica, se te asocia a un bando. Y eso es lo que yo no quiero. La memoria es de todos y todos tenemos, todos. En la lista de mi abuelo había gente de los dos bandos. Eso no significa que mi abuelo no tuviese una ideología, que yo la tenga, pero en ese sentido, no sé si lo explico bien, yo no quiero que este libro se vea como, bueno, ya otro libro de los de este bando. No es eso, porque esto no es una historia de ningún bando, es una historia personal de mi abuelo. Ahí es cuando yo quiero decir, o sea, con eso me refiero a que no es político, pero por supuesto, como bien está diciendo, evidentemente es política y casi todo en la vida es política. Nos indican que tenemos que terminar, lo sentimos. Perdón. Muchas gracias. Gracias. A disposición de ustedes al final de la carpa. Gracias. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, Ya sabes tú. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está.
De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.